Son tiempos muy convulsos para el fútbol español. Todo lo sucedido unos días antes de la grabación de este vídeo han colocado a la Liga Española en el ojo del huracán por todo lo sucedido en Mestalla con Vinicius Junior. Racismo, provocación, el tema no es fácil de analizar, pero vamos a intentarlo y darle un toque diferente a lo que se ha visto en otros análisis o tertulias. Vamos con ello. En las últimas décadas, prácticamente en todos los lugares del mundo, podemos decir sin ningún tipo de duda que ha bajado el fervor nacional. No nos equivoquemos, sigue habiendo mucho nacionalismo en muchos países, pero desde luego que esta situación actual no es la misma que hace tiempo. Es más, muchos de los nacionalismos que ahora mismo son más fuertes lo son porque tienen un enemigo, porque están construidos en contraposición a otros países, como por ejemplo el aumento exponencial del nacionalismo ucraniano en este contexto de guerra contra Rusia, o también lo sucedido en algunos lugares donde hay un fuerte movimiento independentista, como por ejemplo está sucediendo en Escocia. Eso sí, lo que no ha cambiado es que la gente sigue necesitando sentir que pertenece a algún lado. Todos necesitamos sentir que tenemos una identidad y que pertenecemos a algo superior a nosotros mismos, algo que compartimos con otras personas que son similares a nosotros mismos. Dentro de España, que es el país donde yo vivo, existe un debate eterno sobre su ideal nacional. Es decir, cuál es su historia, cuáles son sus méritos, cuáles son sus pecados o incluso cuándo nació o cuáles son sus límites geográficos. Dentro de España tenemos diferentes ejemplos de cómo la gente intenta buscar una identidad, ya que en realidad el hecho de que España, su idea de nación, esté constantemente puesta a prueba, atacada y también en muchos casos muy mal defendida, hace que haya otros ideales nacionales que puedan competir con él o incluso en algunos casos poderse imponer. Dentro de España los ejemplos más claros son sin duda País Vasco o Cataluña, en el que hay una serie de identidades nacionales, independentistas en este caso, que buscan resaltar los elementos culturales propios que son diferentes al del resto de los españoles para crear otra identidad y buscar incluso crear un país, una nación propia. También hay que decir que en País Vasco y Cataluña la mayor parte de las personas se sienten españoles, pero a la vez de sentirse españoles, ellos entienden que tienen una serie de diferencias con el resto de las personas del país que, aunque no les constituyen como una nación, sí les hacen tener una serie de características que consideran suyas y que consideran que es importante defender. Pero hay más maneras de conectar estas identidades nacionales con las regionales, es decir, a tu patria grande con tu patria chica. Por ejemplo, dentro de España tenemos el caso de Andalucía, donde la gente se siente española y a la vez que esto tiene un gran sentimiento de pertenencia a su comunidad autónoma. Ellos se sienten también muy andaluces. Pero sin embargo, en Castilla y León la gente no se siente de su comunidad autónoma, sino que se siente más de su provincia. Es decir, que una persona de Valladolid o de Salamanca se siente más de su provincia antes que sentirse de su comunidad autónoma. Y esto, por ejemplo, se ve bien en el mundo del fútbol, donde es raro ver que haya un aficionado del Valladolid que quiere que gane el Burgos, o un aficionado del Burgos que quiere que gane la Cultural Leonesa, o un aficionado de la Cultural Leonesa que quiere que gane el Valladolid. Pero esta manera clásica de buscar una identidad según dónde nacieses o según a qué país pertenecieses no es la única que existe en el mundo. Actualmente están formando nuevas identidades que para mucha gente están por encima de su nación. Anteriormente podíamos hablar de un cierto nacionalismo religioso con conceptos como el de cristiandad o el judaísmo. También hay intentos de generar comunidades de hablantes del mismo idioma, como puede ser la lusofonía, la francofonía o la iberofonía. Pero las hay más nuevas. Ya se está hablando de que existe un cierto nacionalismo LGBT a nivel mundial formado por personas que consideran que tienen más que ver con una persona LGBT de otro país antes que con una persona de su mismo país pero que no forma parte de este movimiento LGBT. Se ha usado para definir a esto el término homonacionalismo. Pero estos no son los únicos pilares sobre los que la gente está buscando una identidad. También existe una especie de nacionalismo dentro del mundo del deporte. Hay una frase que dice que se puede cambiar de todo, de pareja, de trabajo, de país, pero jamás de equipo de fútbol. Y probablemente no se equivoquen. Creo que es muy raro que alguien se cambie de equipo si de verdad se siente parte de esa afición. Hay de hecho mucha gente que prefiere que su equipo gane un título antes de que lo gane su país.
También existen identidades deportivas que se basan en el odio a otras entidades deportivas, tal y como pasa, por ejemplo, dentro del mundo de la política con el antifascismo o anticomunismo, que están basadas en el odio a una ideología. Cada equipo, además, también quiere generar una identidad y una serie de valores que algunas veces simplemente se generan colocándose en contra de otra entidad que para ellos representa prácticamente el mal. Por tanto, ya vemos como aquí también está ese elemento peligroso que está presente en el nacionalismo étnico, religioso o de cualquier tipo, y es la constante alusión a la maldad, las malas maneras del rival o la casi deshumanización del enemigo. He estado consultando las últimas encuestas sobre qué equipo en España es más popular. El primero es actualmente el Real Madrid, seguido del Barça, lo cual no creo que sorprenda a nadie. El tercer equipo con más apoyo es el Atlético de Madrid. Pero vamos a darle una vuelta. Si cogiésemos una lista de etiquetas o de identidades, por llamarlas de otra manera, seguramente la más popular dentro del mundo del fútbol en España seguiría siendo la de madridista. Pero la segunda probablemente no sería barcelonista, sino antimadridista, ya que hay muchas personas que dentro de su identidad como futboleros consideran que es muy importante este odio al Real Madrid. Al igual que existe el antimadridismo, también existe el antibarcelonismo, etc. Es decir, todas las personas que siguen el fútbol también tienen por importante otras etiquetas generadas en contra de otro equipo. Para el madridista también es importante ser antibarcelonista en muchísimos casos. Y aquí conectamos con el caso Vinicius. Creo que no hace falta que narre detenidamente lo que sucedió porque casi todo el mundo habrá visto las imágenes, pero vamos a exponer lo que dicen ambos bandos. Por un lado están los críticos con Vinicius y sus argumentos se basan en que Vinicius había tenido una serie de altercados con diferentes jugadores del Valencia y que al terminar su partido, al ser expulsado, se fue del campo levantando dos dedos a la afición del Valencia indicando que se iban a segunda división, cosa que realmente no es cierta. Por otro lado están los que apoyan a Vinicius, que hablan de lo sucedido fuera y dentro del campo antes, durante y después del partido. Sí que es cierto que hubo una serie de cánticos aludiendo a la raza de Vinicius, lo cual no sé muy bien qué tiene que ver con el fútbol, pero que han acabado prácticamente en un conflicto diplomático internacional entre España y Brasil. Pero para continuar con este análisis vamos a viajar 5 años atrás en el tiempo. Vinicius llega en 2018 al Real Madrid previo pago de 40 millones. Esto le cuesta las primeras críticas al brasileño, ya que hay gente que entiende que está mal pagar 40 millones por un chaval que apenas tenía 18 años. Esto, por cierto, creo que Vinicius no tenía ningún tipo de culpa. Poco después se hace oficial el hecho de que Vinicius va a jugar los primeros partidos de la temporada con el Castilla. Hay gente que le vuelve a criticar, ya que entiende que es una falta de respeto que juegue en Segunda B costando 40 millones. La Segunda B es una liga donde los presupuestos son bastante limitados, pero creo que Vinicius no tiene la culpa de que el Real Madrid le haga jugar en esta liga. Tal es el run que hay en torno a su figura, que es mordido por un jugador del Atleti B en la cabeza. Comienza así un primer año bastante malo en lo deportivo para él. Hay que entender que tenía 18 años, pero lo cierto es que protagonizó bastantes fallos. Era un jugador al que le costaba mucho marcar gol y que además era bastante voluntarioso, lo que muchas veces hacía que tuviese muchas oportunidades y con ello también muchos fallos. Aunque peor sería, sinceramente, si después del primer fallo se arrugase. Esto es bastante importante en la figura de Vinicius. Es un jugador que lo intenta hasta que lo consigue, solo que en este primer año no estaba preparado para conseguirlo. Así se empezó a crear la imagen de Vinicius como un jugador malo y sobrevalorado, hasta tal punto de que en ciertos programas deportivos se hacían mofas bastante frecuentes hacia él y que incluso se realizaron algunas canciones. Aunque iba mejorando, sus años 2019-2020 y la primera parte del 2021 siguieron siendo bastante regulares y siguieron mostrando esa falta de gol que parecía que nunca se iba a corregir. Pero en la temporada 2021-2022 cambia la cosa y realiza un temporadón que finaliza para él con un gol ante el Liverpool que da la Champions al Real Madrid. Poco a poco, a la vez que cambia su imagen como futbolista, también cambia la imagen que tenían de él sus críticos. Inicialmente era un jugador sobrevalorado, un jugador con escasa calidad, pero su imagen entre estos críticos fue evolucionando hacia la de un jugador provocador con un carácter incontrolable
y que en muchos casos faltaba el respeto a las gradas rivales. El cambio principal en la carrera de Vinicius se produce en 2022 y también un cambio de carácter. A partir de la temporada 2022-2023 se ve que quiere tomarse la revancha y comienza de verdad a tener una actitud altiva y muchas veces conflictiva encarándose con las hinchadas rivales. Creo que algo cambió en su cabeza cuando ganó esta Champions, cuando tuvo esta temporada tan maravillosa, la 21-22, y decide tomarse algunas revanchas con todos aquellos que le han criticado. Desde luego que esto, dentro del mundo del fútbol, muchas veces es considerado como parte de la personalidad del futbolista, pero lo diferente con Vinicius es que no tiene ese carácter que pueden tener otros jugadores como Neymar o Cristiano. Estos dos jugadores les encantaba provocar, les encantaba generar sensaciones entre sus críticos y no les importaba que les insultasen, que les criticasen todo el partido. Sin embargo, Vinicius hay que decir que no tiene esta actitud, es decir, él no es capaz de aguantar todo lo que se ha generado en torno a él. Lo que quizás diferencia a estos jugadores de Vinicius es que Neymar o Cristiano eligieron ser villanos dentro del mundo del fútbol, tal y como antes lo pudieron ser Roy Keane a su manera o Stoichkov. Vinicius, por contra, ha acabado siendo villano cuando realmente no es su personalidad. Cuando él se muestra altivo, cuando él se muestra prepotente, su actitud se ve algo impostada, es decir, él se nota que no es así, sino que más bien tiene cierta rabia que necesita soltar. Esta actitud hace que sus haters todavía sean más duros con él, que todavía reciba más insultos, más críticas, ya que las aficiones rivales ven perfectamente cómo lo que pasa en las gradas afecta a Vinicius dentro del campo. Hay otros futbolistas que cuando son insultados simplemente sonríen o de alguna manera interactúan con la grada mostrando que no les afectan. Sin embargo, a Vinicius se ve que lo que ocurre en las gradas le afecta. Tiene un efecto directo sobre su juego. Y vamos ahora con la pregunta del millón. ¿Existe racismo hacia Vinicius? Yo creo que sí en muchos casos. Por un lado está la gente que simplemente es racista, es abiertamente racista y tiene problemas con las personas de otra raza. Y por otro lado tenemos otro tipo de racista que es el que dice que cómo van a ser ellos racistas si solo critican a Vinicius y no a otros negros del Real Madrid o de sus equipos, dando a entender que si quieres ser un auténtico racista tienes que tener problemas con todas las personas de otra raza que te cruces en tu vida. Si dejas uno sin insultar ya no eres racista. Pero vamos a excavar un poquito más en lo que yo creo que hay detrás de todo esto. El racismo, hasta cierto punto, puede ser entendido en el sentido de que siempre ha existido. Es decir, tú entiendes que hay gente que odia a las personas de otra raza. Aunque no lo compartas, sabes que existe y que va a existir. Entiendes el concepto, entiendes los resortes que hay detrás. Pero hay otro tipo de odios que yo creo que no estamos tan familiarizados con ellos o que no están tan analizados por algunas personas. Puede parecer extraño para mucha gente que la afición del Barça esté mirando hacia otro lado con estos insultos raciales hacia Vinicius, cuando antes han apoyado abiertamente a Samuel Eto'o o a Dani Alves. Al igual que puede parecer a otras personas extraño que la afición del Real Madrid haya defendido tanto a Vinicius cuando en algunas ocasiones también han sido racistas. Además de cierta hipocresía, esto es importante, también hay que entender de que quizás no estamos mirando esta situación desde los parámetros correctos. Yo creo que, sinceramente, hay mucha gente que más allá de su país, de su nación, ellos son de un equipo de fútbol. Su identidad principal es ser de un equipo de fútbol. Es decir, es gente que quizás nunca lleve ninguna prenda, ningún tipo de ropa, nada relacionado con los colores nacionales de su país. Sin embargo, sí que le verás con camisetas de fútbol, por ejemplo. Yo estoy seguro de que mucha gente que ha insultado a Vinicius terriblemente luego en su vida normal no son gente que sea violenta. Estoy seguro de que muchas veces incluso son gente que tiene cierto respeto hacia todo el mundo, pero es ver a Vinicius con la camiseta del Real Madrid y se le llevan los demonios. Pierden todo tipo de compostura y pasan a insultar a Vinicius como buenamente pueden, y saben que pueden hacerle mucho daño llamándole mono u otro tipo de insultos. Eso sí, por su propia estabilidad mental y por su carrera deportiva, Vinicius tiene que cambiar cosas en su mente. Tiene que dejar de ser tan fácil de provocar y tiene que aprender a fijarse más en lo que está pasando dentro del terreno de juego respecto a lo que pasa fuera, tal y como le sucede en Champions. Decir esto no es dar cobertura o apoyo a estos comentarios racistas, sino que es ayudar al propio jugador
a sobrellevar esta dura situación. Desde luego que ningún insulto debe ser bienvenido, pero también hay que ayudar a la gente a vivir en las situaciones duras a las que se tienen que enfrentar. En este caso, en el caso de Vinicius, al odio de los aficionados, cosa que él no sabe llevar bien, al contrario que otros jugadores. Volviendo al tema inicial del vídeo, yo veo estos comportamientos muy parecidos a lo que sucede en cualquier tipo de nacionalismo. Es decir, yo soy bueno, mis intenciones son buenas y tus intenciones, que eres mi enemigo, siempre son malas y tus actos siempre son los peores. Antes, por ejemplo, en una guerra, cuando había algún tipo de batalla, si uno de los míos moría, era un héroe, pero el que lo había matado era un asesino. Pero es que para mi rival quizás era al revés. El que yo consideraba un asesino era el héroe y el muerto de mi bando era el enemigo. Es muy curioso analizar lo simple que es muchas veces el ser humano. Parece que no sabemos huir de este pensamiento fácil del yo contra ti o del nosotros contra vosotros, y al final lo acabamos aplicando a todo. Hace unos años parecía que la gente quería desarrollar esta idea tan simple a través de la nación o de la religión. Pero parece que en un mundo tan desafecto con estos términos, la gente no quiere o no queremos huir de estas disputas y lo buscamos en elementos más secundarios como pueden ser la identidad sexual o el deporte. También, por ejemplo, este comportamiento lo podemos ver fácilmente en las tribus urbanas que predominaban tanto en los años 80, 90 y parte de los años 2000. Había gente que simplemente eran amantes de un tipo de música o de un tipo de estética que llegaban incluso muchas veces a pegarse con gente que vestía diferente o escuchaba una música diferente simplemente por el juego de enfrentarte contra otra persona, por decir lo mío es mejor que lo tuyo. Te lo pones a pensar objetivamente hablando y que por poner un ejemplo, un rockero se pegase con un rapero realmente no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, simplemente son gente que tiene una estética diferente, escuchan una música diferente y ya está. Pues igual de absurdo que puede sonar eso, ahora mismo estamos viviendo lo mismo con el mundo del deporte y parece que esto se va a quedar durante muchísimos años. Si sois muy hinchas de un equipo de fútbol, os voy a hacer ahora mismo una pregunta. ¿A quién preferiríais acoger en vuestra casa antes? ¿A una persona de vuestro país, que es del equipo que más odiáis, o a una persona de otro país con el que compartís el equipo de fútbol que tanto amáis? Yo estoy seguro de que hay una mayoría de personas que preferirían la persona de su mismo país, más que nada porque le entenderías mejor. Pero también estoy seguro de que hay un número reseñable de personas que preferirían en su casa a la persona con la que comparten equipo. Respondas lo que respondas, yo estoy seguro de que coincidirás conmigo de que al final, dentro de la sociedad en la que vivimos, ser de un equipo o del otro puede ser un dato importante a nivel social. Y para acabar, un poco de opinión personal. Yo no soy quien para decir a la gente si es o no es racista o por qué critica o deja de criticar a según qué cosas. Una cosa que sí que es cierta es que hay gente que ha insultado a Vinicius que es meramente racista y hay otros que simplemente han usado términos raciales porque saben que le ofenden en gran medida al propio Vinicius. Lo que sí que puedo decir es que en el momento en el que cualquier persona, y me incluyo, comienza a pensar demasiado en un jugador, empieza a cegarse por el odio, empieza a tener comportamientos, digamos, tóxicos, a pensar todo el rato en el odio a un jugador, eso es que tienes un problema, eso es que tienes una relación tóxica con el fútbol. Me llama muchísimo la atención ver cómo en las gradas de los campos de fútbol vemos a gente de ya cierta edad, con casi 50 años o superando esta edad, que están haciendo gestos muy impropios de alguien que se supone que tiene que ser maduro. Y muchas veces a futbolistas que tienen probablemente la edad de sus hijos. Esto, desde luego, que creo que es bastante significativo y que muestra esta toxicidad que mucha gente tiene en su relación con el fútbol, ya que le acaba sacando esa parte negativa de su personalidad. Vamos a entender que sí que es cierto que sacar la tensión que tienes dentro en algún momento puede estar bien, pero desde luego si te desinhibe de esas maneras hasta el punto de perder completamente los papeles, creo que no es algo agradable. No creo que a nadie le gustase ver a alguien conocido o alguien al que se tiene aprecio tener según qué reacciones. El problema de estos sentimientos, de estas sensaciones que se pueden sacar, es que en muchos casos llevan a un punto de no retorno. Es muy difícil volver atrás, prácticamente imposible.
nadie quiere dar su brazo a torcer, nadie quiere pedir perdón y nadie quiere analizar las cosas de una manera más o menos imparcial. Por un lado, hay gente que necesita, y donde digo necesita es porque es la palabra exacta, pensar que Vinicius es lo peor, que si le han linchado públicamente ha sido porque se lo ha merecido, que ellos no han hecho nada malo, que fue Vinicius el que empezó y ellos simplemente siguieron con lo que Vinicius empezó. Encima hay mucha gente que prácticamente te está vendiendo el linchamiento a Vinicius, todos estos actos en contra suyo, como prácticamente una especie de justicia, como que de verdad ha sido una persona horrible que se ha merecido tener a miles de personas en contra. Además, también esta gente pretende quitarse culpa de sus propios actos. Esto es así, no creo que nadie pueda negar esto que estoy diciendo. Además, no quieren tener en cuenta que Vinicius lleva con una diana pintada en la cabeza desde que llegó prácticamente a España, desde que tenía 18 años, es decir, es alguien que ha recibido críticas y risas desde que llegó al Real Madrid, ha habido programas enteros dedicados a reírse de él y esto no quieren tenerlo en cuenta, no se quieren imaginar a sí mismos con 18 años soportando todas estas situaciones. Es cierto que dentro del sueldo de futbolista está el hecho de que, bueno, te van a insultar, se van a meter contigo, eso es cierto, pero no justifica según qué cosas. Además, ya no es que Vinicius se lo merezca o no se lo merezca, es hasta qué punto quiera llegar cada persona. Es decir, si alguien va a un campo de fútbol y su objetivo es insultar a un futbolista rival, en mi opinión, esta práctica deja bastante que desear. Sobre todo, según qué cosas. Una cosa es que aprietes al equipo rival, que intentes de alguna manera que la grada juegue su partido, que la grada tenga su parte dentro del encuentro, que digan según qué cosas a los jugadores rivales, y otra cosa ya es que hagas comentarios que no solo denigran a la persona a la que se la estás diciendo, sino que te denigran a ti al decirlas. Todos llevamos un pequeño ultra dentro y esto hay que entenderlo. Y ahora, hablando de mí de manera personal, he de decir que yo también he tenido estos comportamientos tóxicos relacionados con el fútbol. Yo también he perdido los papeles cuando ha ganado el equipo que yo odio, también he perdido los papeles cuando ha hecho una gran actuación un jugador que me cae mal, también he estado muy enfadado cuando ha perdido a mi equipo y también he tenido reacciones que ahora considero ridículas relacionadas con esta relación tóxica con el fútbol. Es decir, a mí también el fútbol me ha sacado esa parte negativa. Yo considero que el fútbol siempre ha sido una parte muy importante en mi vida, pero ha habido veces en las que esta relación ha sido mala. Yo no he sabido gestionar todo lo que me ha llegado a producir el fútbol, que por así decirlo nunca me lo ha llegado a producir otra cosa, no me lo ha llegado a producir el cine, ni la música, ni nada por el estilo. Y aquí enlazo con el tema principal del vídeo. Seguramente haya gente que cuando vea que alguien llora, cuando está izando una bandera o cuando pasa una virgen en Semana Santa, mucha gente pensará que es absurdo, no entenderá por qué esta gente llora. Sin embargo, los que sí que sepan apreciar estos símbolos te pueden explicar perfectamente qué representan para ellos. Lo mismo pasa con el fútbol. La gente que no le gusta el fútbol quizás no entienda que alguien pueda llorar por su equipo, si al fin y al cabo tu vida va a seguir igual, gane o pierda. No te van a dar dinero, tampoco lo vas a perder, no vas a perder tu trabajo, no vas a perder amigos, ganar amigos. El que meta o no meta gol tu jugador favorito no va a cambiar tu vida, más allá de la alegría que te vas a llevar. Pese a esto, hay gente que confía su estabilidad mental a que gane su equipo, porque consideran que es lo que mejor representa los valores que ellos defienden. Y para acabar, dos cosas. Primero, Vinicius tiene muchas cosas que cambiar. Vinicius ha sido superado y está teniendo una serie de comportamientos que no son agradables. No son agradables ni para los que están fuera del campo ni tampoco para él mismo. Al fin y al cabo, como futbolista siempre va a tener que recibir según qué comentarios y tiene que aprender a gestionarlos. Vinicius tiene que lograr que todo lo que sucede fuera del campo no le afecte dentro del campo. Esto es así. Vinicius tiene cosas que cambiar. Esto nadie debe negarlo. Pero por el otro lado, creo que hay un problema de odio. Y no estoy hablando solo de racismo. Ya he dicho que yo no soy capaz en muchos casos de decir qué es o qué no es racista. Esto lo tiene que decir la persona que lo ha sufrido, en este caso Vinicius. Y tampoco estoy hablando de la afición del Valencia. Al fin y al cabo, la afición del Valencia es una más. Lo sucedido en Mestalla creo que podía haber pasado en otros estadios de fútbol. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Creo que existe en España un problema de la gestión del odio. Y esto se ve en todas las facetas de la vida pública.
Por ejemplo, en política hay mucha gente que sabe a qué partido jamás votaría, pero no sabe a qué partido votar. Hay mucha gente que es más antiizquierda que de derechas y más gente que es antiderechas que de izquierdas. Esto funciona así en España y se puede ver a simple vista. Con el fútbol pasa lo mismo. Hay gente que está comenzando a tener una identidad mayor como anti de un equipo que como hincha del suyo. Esto simplemente se puede ver en las redes sociales, como cada vez hay una rivalidad mayor incluso entre clubes que tradicionalmente han podido tener buenas relaciones. Esto no va a acabar bien. Este tipo de sentimientos, de dinámicas, solo llevan a lugares negativos y va a acabar muy probablemente con la imagen de la Liga Española por los suelos. Más allá de si es mayor, menor racismo, si tiene más razón Vinicius, menos razón Vinicius, creo que la imagen que está dando la Liga Española a nivel mundial es patética. Es una imagen que está costando millones. A la hora de la verdad, cuando haya que vender el producto de la Liga Española, esto va a restarle mucho valor y esto va a acabar costando bastante a todo el fútbol español. Así que esperemos que poco a poco las cosas vayan cambiando, aunque sea difícil, y se rompan un poco estas dinámicas casi tribales que existen en España en prácticamente todo. Desde siempre se ha hablado del cainismo español, de que el mayor enemigo de un español es otro español, y en el fútbol parece que es lo mismo. Esperemos que en el fútbol no acabe como en otros sectores, porque si no, esto puede ser el comienzo de un largo declive de la Liga Española, que hasta hace poco era la mejor del mundo.